el reto de la paz especialmente en Europa. Y me quiero hacer eco de una palabra del Papa que ha dicho: ¿se ha hecho todo lo posible? Una pregunta: ¿se ha hecho todo lo posible para detener la guerra? Una pregunta que obviamente pues sugiere que no es así. No se ha hecho todo lo posible para parar la guerra. Sé que las palabras de reflexión que ahora voy a hacer quizás van a poder chirriar pues, en más de uno de los oyentes, porque creo que estamos sometidos a una presión en la que se nos dan noticias de manera que nuestro corazón se inclina fácilmente hacia la beligerancia, hacia una postura indubitada, sin discernimiento, diciendo: hay que acabar con el injusto agresor. Y creo que necesitamos una distancia necesaria para poder discernir adecuadamente. A mí me ha llamado la atención lo siguiente, ¿no? Que bueno, pues que es el presidente de Hungría, Orbán, el que, bueno, pues casi la única palabra que está quedando en Europa, haciendo llamamientos una y otra vez a buscar una salida dialogada. Prácticamente se está quedando él solo, ¿eh? Y bueno, y no es verdad, como algunas falsas acusaciones han dicho, que es que Hungría no ha condenado la invasión de Rusia. Totalmente falso. Hungría condenó ya pues hace un año con contundencia la injusta invasión de Rusia sobre Ucrania, y su postura, digamos, internacional a ese respecto pues fue, vamos, impoluta, ¿no? Es totalmente falso, ¿no?, que Hungría se haya posicionado de una manera, digamos, equidistante, en absoluto. Pero claro, eso es una cosa, y otra cosa es sumarse a una estrategia en la que en realidad no se mezclan muchas cosas, ¿no? Se mezcla ya no únicamente la defensa de una nación injustamente invadida, sino que se está mezclando obviamente pues pulsos geoestratégicos, que es obvio que están detrás de esto. Aquí hay pulsos geoestratégicos, ¿no? Y en el fondo, para poder llegar a una paz en Ucrania hace falta un acuerdo entre Rusia y Estados Unidos. Vamos a ser claros. Uno preguntará: ¿pero por qué Estados Unidos? Si Estados Unidos no es fronterizo. A ver, Rusia y Estados Unidos, que en el fondo mantienen sus pulsos sirviéndose de conflictos distintos en la geografía mundial, y ahora ha tocado Europa. Antes estábamos en Oriente Medio y ahora se ha desplazado a Europa, y existen esos pulsos, ¿no? Con lo cual, teniendo muy claro cuál es la condena a la invasión que allí se ha recibido, que allí se ha producido, creo que estamos siendo intoxicados a la hora de justificar el que se apueste por la guerra, se fuercen las cosas en vez de forzar una salida, un acuerdo político, ¿no? Porque obviamente el riesgo de que una Rusia que vea el riesgo de ser vencida, pues recurra a una posición de perdidos al río y entrando en guerras nucleares, y bueno, pues es un riesgo muy alto. Obviamente es un riesgo muy alto, ¿no? Cuando alguien que está instalado en la soberbia se ve que puede ser derrotado, pues las consecuencias son imprevisibles, ¿no? Entonces vemos cómo se van poco a poco se van pasando fronteras que se dijo: no, esto no, hasta aquí no vamos a pasar, pero se va pasando. Por ejemplo, Alemania a lo largo de este año ha ido continuamente pasando fronteras que ellos mismos se pusieron en una mayor implicación, y eso necesita un discernimiento. Me llama la atención que el Santo Padre ha hecho público pues su próximo viaje del 28 al 30 de abril a Budapest, a Hungría. Y yo, cuando me enteré de ese viaje, me sorprendió, la verdad, porque dije: hombre, si el Papa acaba de estar en Hungría, estuvo en septiembre del 2021, ¿no? Entonces llama la atención que un año y medio después, poco más que después de un año y medio, vuelva de nuevo a Hungría. La verdad es que desconozco, ¿no?, todos los motivos que habrán
detrás de esa nueva visita del Papa a Hungría, pero claro, es llamativo que el Papa también tiene sus fuerzas limitadas, tiene muchas invitaciones y que vuelva a Hungría, siendo así que en este momento Hungría y la Santa Sede pues son las únicas dos voces en Europa que están haciendo un llamamiento a decir, señores, ha llegado el momento de dejarse de maximalismos y de pretender y de pensar que que la solución de este conflicto sea la victoria militar y punto. Eso es un error. Eso es un error. Bueno, pues me llama la atención que el Papa, al día siguiente, ¿no?, de las declaraciones de Orbán, en las que Orbán pues hizo una referencia a que nos estamos equivocando en esta estrategia en la que vamos al abismo. Orbán hizo pues una afirmación contundente diciendo que esta guerra es absurda, es cruel y que tenemos que forzar una negociación en ese primer aniversario de la guerra y bueno, y las palabras del Papa pues fueron en un mismo sentido, ¿no? En definitiva, creo que el discernimiento nos tiene que alejar de tomar posturas con la sangre caliente. La sangre caliente no se compagina con un discernimiento conforme al espíritu. Hace falta la distancia necesaria y no dejarnos llevar de la carne y de la sangre a la hora de posicionarnos, ¿no? Y creo que tenemos que ser conscientes que detrás de esta guerra pues se esconden pues muchos intereses, muchos problemas, ¿no? Pero sin duda un enfrentamiento geoestratégico entre Rusia y Estados Unidos. Y obviamente China es un país que no está, o sea, que no tiene una política internacional que pudiésemos considerar pues en parámetros de democracia. Claro, eso ya lo sabemos. Pero sin embargo la propuesta que China ha hecho pues también de ofrecerse como un mediador internacional por la paz, también con mucha facilidad ha sido despreciada. Con mucha facilidad. Y se ha dicho enseguida, ¿no? Pues nada, China cómo puede ofrecerse para hacer el mediador internacional por la paz si no han condenado la invasión rusa. Bueno, pues Hungría y la Santa Sede sí lo han condenado. Y tampoco escucháis esa voz de ofrecimiento de mediación. Por lo tanto, ¿no? Que sea nuestra primera reflexión, ¿no? Para que seamos agentes de paz, para que no nos dejemos manipular de los medios de comunicación que de una manera totalmente mayoritaria, ¿no?, están confundiendo lo que es la llamada al encuentro, al diálogo, a la reflexión, ¿no?, a buscar un acuerdo, lo están confundiendo, pretendiendo equiparar pues a la tibieza, a la equidistancia, a la no condena de una invasión injusta. Pues no, son cosas distintas, ¿no? Que ahora ha llegado el momento en el que seamos instrumentos de paz, instrumentos de paz. Tenemos que orar por la paz. También es llamativo, ¿no?, el hecho de que parece que una guerra eclipse al resto de los conflictos que acontecen en el resto del mundo. A ver, ¿qué ocurre? ¿Por qué el resto de los conflictos que acontecen en el mundo quedan absolutamente, digamos, en off, ¿no? Pues obviamente, porque no hay otros, esos intereses geoestratégicos no están en otros sitios, ahora mismo están aquí, ¿no? Vamos a pedir a Santa María, Reina y Madre de la Paz, ¿no?, para que, pasado el primer año de esa invasión y después de que se ha anunciado la visita apostólica del Papa a Hungría, en el país vecino de Ucrania, pues esa visita apostólica tenga también esta perspectiva de la mediación en ese conflicto. Así lo pedimos.